¿Eres un guerrero o un cobarde? Esa es la grande pregunta, ¿no? Bienvenido al Café con Lu. Y en este café hablamos de una cosa importante. ¿Sabes cuando estás harto o cansado y llega un momento donde dices, basta, tengo que descansar? Puede pasar en un momento que tengas ganas de descansar, que necesites pararte y todo. Claro que puede pasar, es natural, somos humanos. En nuestra humanidad, se dice así, también hay la parte del tener que descansar. El problema ¿cuál es? Que hay maneras y maneras de llegar a cansarse. Hay la manera del lo he dado todo. Lo he petado, he superado mis límites, he enfrentado mis retos, he hecho algo que me molestaba hacer, me he pedido una cosa que en la Lucrecia de ayer no habría nunca hecho y entonces necesito descanso. Aquello lo llamaremos el descanso del guerrero o de la guerrera, en mi caso. ¿Por qué? Porque lo has dado todo, has ganado. Y después de la guerra es importante pararse, recuperarse, cuidarse, mimarse, amarse a un nivel pro y descansar. Y mientras estás descansando, la cosa bellísima, ¿sabes cuál es? Que lo gozarás. Lo gozarás. ¿Por qué? Porque cuando una persona lo ha dado todo y luego va de vacaciones o una mañana duerme un poco más, no siente culpa, no percibe ningún sentimiento malo. Ningún sentimiento de no sentirse apto. Al revés, percibe satisfacción, premio y el ser merecedor. En cambio, muchísimas veces en mi vida he visto personas asociar el descanso a un momento de fuga a resultados no logrados, de fuga delante a retos que no tienes los huevos o los ovarios de enfrentar, fuga delante a situaciones que, no sabiendo cómo enfrentar, prefieres no mirar. Para mí aquello non è un descanso verdadero, aquello è il descanso del cobarde. È quando la parte más pequeña que de ti se hace aún más pequeña y utiliza el descanso para desconectar el cerebro, para esconderse. Non tienes que ir a descansar de forma cobarde, non te lo tienes que permitir. Te tienes que aumentar tu nivel de autodisciplina y pedirte de lograr siempre un resultado antes de dedicarte a aquel descanso. ¿Por qué? Porque si no arriesgas una cosa, que en la temporada del descanso lo que hace es aumentar la cantidad de pajas mentales que te cuentas, la cantidad de diálogo de mierda que amplificas. Y quiero decirte una cosa, porque cuando hablo de guerrero pienso siempre en uno de los libros, que más que libro, una de las sugerencias de la vida, que más me marcó la diferencia cuando empecé la Soft Skills Academy. ¿Por qué? Porque recuerdo que hubo una noche de SSA donde se habló de hacerse preguntas de calidad y de esperar, de buscar en la vida las respuestas. Y me dieron una sugerencia que es conocer este libro. Si me estás viendo en YouTube o en Insta o en TikTok, probablemente me estás mirando. Si me estás escuchando en Spotify, no te preocupes. ¿Por qué? Porque el libro que estoy enseñando si llama El Manual del Guerrero de la Luz. In este caso sta in italiano, Manuale del Guerriero della Luce. Lo so che quando parlo in italiano sono più attraente. Lo sé que cuando hablo en italiano soy más atractiva, pero no. Y ese es un manual que llamarlo libro no es llamarlo con su nombre. ¿Por qué? Porque como todos los manuales se utiliza de una forma. Y ahora lo haremos juntos. Si quieres, te enseño a utilizarlo. Este manual se utiliza así. En un momento quizás de incertidumbre o un poco de duda en tu vida y necesitas una respuesta, como un poco de seguridad sobre algo, lo que puedes hacer es pararte, coger el libro en las manos, conectarte con la pregunta que quieres dar y preguntar internamente. Preguntar al guerrero de la luz, que para mí es la versión tuya más ganadora, y hacerle una pregunta, que puede ser ¿cómo irá esta situación con esta persona? ¿Cómo irá esta entrevista de trabajo? Una pregunta cualquiera, la que tú quieras. Y luego, aleatoriamente, abrir la página. Ahora, esperad que lo hago, así vamos a dar energía.
hago una pregunta. Y ahora abro. Y cuando abres hay siempre dos páginas, una derecha y una izquierda. Y antes de leerla, eliges. En mi caso elijo la derecha. ¿Vale? Y lo sé que los españoles piensan de saber entender el italiano. Entonces leer esta página en italiano, que son 4 líneas, y luego juntos vamos a hacer una síntesis. Esta página dice: il guerriero della luce sa che tutti hanno paura di tutti. Questa paura si manifesta generalmente in 2 forme, attraverso l'aggressività o attraverso la sottomissione. Sono facce dello stesso problema. Perciò, quando si trova davanti a qualcuno che gli ispira timore, il guerriero ricorda che l'altro ha le sue stesse insicurezze. Ha superato ostacoli simili, ha vissuto gli stessi problemi, ma sta affrontando la situazione in modo migliore. Perché? Perché si serve della paura come motore e non come freno. Allora il guerriero apprende dall'avversario e si comporta de la stessa manera. Allora, esta página dice que el guerrero de la luz sabe que todo el mundo tiene miedo de todo. Y este miedo normalmente se manifiesta en 2 maneras, o con agresividad o con sumisión. Y llega un momento donde el guerrero, cuando se encuentra delante a alguien que tiene miedo, se acuerda que también la otra persona tiene las mismas inseguridades. Y que significa un poco que somos todos one, no todos iguales. Y aprende a utilizar el miedo como un motor y no como un freno. Y pasa una cosa, que cuando el guerrero aprende a utilizar el miedo como un motor o como un freno, la otra persona que tiene miedo, viendo esto, coge ejemplo. Y entonces utilizamos la agresividad de forma productiva. Y todo esto para decirte que descansa, sí, pero descansa como un guerrero, no como un cobarde. Te deseo un súper principio de verano, si esto lo verás antes del verano, o sencillamente de sentirte a la altura de enfrentar sus retos. ¿Por qué? Una de las frases más importantes que me dijo mi instructor es: no existen problemas grandes, existen personas grandes o personas pequeñas. Que seas una persona grande y verás que los problemas serán pequeños. Hasta pronto.